Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física biológica, biofísica. Bueno, en las últimas clases estuvimos viendo cosas de probabilidades porque yo les dije que dentro de la célula el- todo el sistema es muy fluctuante, los movimientos o las energías asociadas a las fuerzas que actúan en las células y los desplazamientos son del mismo orden que las fluctuaciones debido a la temperatura, y entonces uno eh, no puede dejar de tener en cuenta en general, o sea, las fluctuaciones son importantes en el entorno dentro de la célula. Y entonces vimos bastantes cosas de probabilidad, y ahora vamos a ver una aplicación, a un ejemplo. ¿Dónde está? De algunas de las cosas de algunas de las distribuciones que vimos. Lo último que vimos en cuanto a probabilidad fue la idea de asignar una variable, que es un número real, lo que se llama una variable aleatoria, o bueno, una o varias variables aleatorias, para describir las observaciones. Y una idea bien importante era lo que se llama la distribución de probabilidad, la densidad de probabilidad cuando la variable es continua, la función de masa de probabilidad cuando es discreta, que es cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome cada uno de los posibles valores que puede tomar. Si yo los puedo numerar, y si no, si es continua, es pequeños intervalitos de valores. Entonces vamos a ver una aplicación de una de estas distribuciones famosas. Vimos algunas famosas discretas y otras continuas. Y está relacionado con uno de los problemas de la segunda guía. Entonces vamos a suponer que tenemos una célula que se divide en dos células hijas. Y esto está vinculado con un experimento que se hizo en bacterias. Bien. Entonces, una de las cosas que uno se puede preguntar, que esta pregunta la hace Rob Phillips y el dibujito es de su libro, es si uno mira algún tipo de moléculas dentro de la madre, ¿cuántas de esas moléculas irán a parar a cada una de las hijas? Em, entonces, una primera pregunta que surge es, ¿podemos hacer un experimento para medir esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ¿cómo contamos moléculas adentro de la célula? Bueno, una forma es poder verlas y mirarlas en un microscopio y contarlas, para lo cual uno necesita que se las pueda distinguir a las moléculas entre sí, que no siempre es posible. ¿Y cómo es que uno las ve? Una técnica para poder ver en células, bueno, no solamente en células vivas, pero bueno, una técnica para ver en células vivas es que las moléculas que uno quiere ver y contar sean fluorescentes. Y eso se logra con diferentes métodos. Cuando es con célula viva, por ejemplo, en el caso de proteínas, una forma es hacer una manipulación genética para que la información que se lee para armar la proteína, para hacer la proteína, tenga también la información de algo que es fluorescente. Y eso es posible porque, bueno, después de que se descubrió la existencia de una proteína que era naturalmente fluorescente, ¿no? Que es la proteína fluorescente verde que estaba en ciertos bichos marinos. Y que fue después, en el 2008, creo, fue uno de los tres ganadores del premio Nobel de Química, eh, Shimomura, que fue el que pudo aislar esa proteína fluorescente. Y entonces después lo que se aprendió a hacer fue a pegar la información que codifica para esa proteína fluorescente, pegársela a la información que codifica para casi cualquier otra proteína, y entonces hacer que la propia célula generara una versión de sus proteínas con una colita fluorescente. Esa es una forma, la otra es con algo que se pegue de alguna forma a lo que yo quiero mirar.
A veces eso es dinámico, se pega y se despega, depende de lo que uno quiere mirar y contar, por supuesto. Pero bueno, el asunto es que es algo que es fluorescente. Entonces, para poder contar moléculas, yo tengo que poder pasar de medir la fluorescencia, que es medir la intensidad de la fluorescencia típicamente, aunque hay otras técnicas. Hace poco justo estuve en una tesis de doctorado donde se hacían ciertas mediciones con la polarización de la luz emitida. Pero bueno, en general lo más típico es medir la intensidad, que es como contar números de fotones, pero no siempre es fácil saber cuál es la relación entre los fotones que llegan a mi detector y las moléculas que emitieron esos fotones. Entonces, antes de ver este, una forma de resolver este tema, hagamos una pequeña digresión sobre qué es la fluorescencia. Bueno, esto también es tomado del libro de Rob Phillips. La microscopía de fluorescencia es un tipo de microscopía en la cual uno tiene una sustancia que es fluorescente, que como les dije puede ser naturalmente fluorescente. En realidad, prácticamente todo es fluorescente, lo que pasa es que puede ser fluorescente con una intensidad tan baja que es inobservable. Y lo que uno tiene es, por ejemplo, acá es un microtúbulo que está de alguna forma marcado. ¿Y qué quiere decir que sea fluorescente? Quiere decir que emite luz de un cierto color, la molécula, cuando se la ilumina con luz de otro color. Y bueno, acá como ven, estamos en una cierta longitud de onda o en una cierta frecuencia de la luz con la que se ilumina. Puede ser un láser, puede ser una lámpara. Es muy común usar lámparas ahí se me fue, de mercurio, no. Bueno, es muy común usar lámparas en lugar de láseres eh, y se envía la luz de una cierta frecuencia y lo que emite la molécula es una luz de frecuencia más baja, de menor energía de cada fotón. Entonces, bueno, esperen que... Ahí está. Entonces, esta es un poco el esquema de lo que pasa. Esto es una molécula, es bastante complicado. Supongo que todos tienen alguna idea del átomo de hidrógeno, por lo menos, que en donde el átomo de hidrógeno uno tiene el protón y tiene un electrón, y el electrón puede tener un conjunto discreto de valores de energía, ¿no? Ese es el descubrimiento de la mecánica cuántica, es uno de los pilares del desarrollo de la mecánica cuántica. Y uno lo asocia a eso en un esquema un poquito clásico, con como que uno podría estar en distintos tipos de órbitas o distintas energías. Entonces, ¿y cómo es esa cosa que es ese conjunto discreto de energías? Es infinito, pero es numerable. Em, ¿Cómo hago yo? Típicamente el electrón va a estar en el estado fundamental, es el de energía menor, y si yo le mando energía y excito al átomo, el electrón pasa a un nivel de mayor energía. Y eso es un poquito lo que está marcando esto. Esto es en una cosa 1000 veces más complicada, que es una molécula. Entonces tiene distintos tipos, tiene estados bastante más complicados, ¿no?, de lo que pasa. Entonces está en el estado fundamental la molécula y yo le mando luz, en este caso, no sé, violeta parecería. Y se excita esta molécula. Y estos son los niveles de energía que existen. Y fíjense que existen algunos tipos de transiciones de energías más altas a energías más bajas, en donde se emite un fotón, que es lo que pasaba con el átomo de hidrógeno, ¿no? Cuando para poder yo pasar del estado fundamental a un estado de mayor energía, le tenía que mandar fotones, le mandaba luz, era una forma de excitar. Y a su vez, al decaer de ese estado excitado al fundamental, el átomo decaía mandando fotones, donde la energía, o lo que es lo mismo, la frecuencia de la luz del fotón que se está mandando, es proporcional a la diferencia de energías. Bueno, acá pasa lo mismo, pero hay algunas transiciones que se llaman radiativas porque emiten fotones, y hay otras transiciones que son
no radiativas, o sea, en general son estados vibracionales de la molécula, se decae, se va gastando la energía en otras cosas. Por eso uno lo que hace es excita yo paso de esta energía a esta otra de acá, con una diferencia de energía que es más grande que la energía de cada fotón que está emitido. Bueno, bien, entonces como verán, si yo tengo muchas moléculas, por ejemplo acá en esta imagen, acá los microtúbulos serían los que están en amarillo, esto es medio parecido a lo que habíamos visto hace unas clases, donde se pone de un color alguna proteína, en este caso sería la que forma los microtúbulos, y de otro color algún otro componente celular, en este caso algo que está en el núcleo. Y entonces, digamos, con este nivel de resolución yo no veo las moléculas individuales. Como les dije hace unas clases, hay ahora una serie de técnicas de microscopía de fluorescencia justamente que permiten mejorar muchísimo la resolución. Porque cuando uno mira con luz, lo que justamente por la naturaleza cuántica de la naturaleza, eh, uno no puede discernir más allá de algo que en escalas espaciales que la longitud de onda del fotón con el que uno está mirando las cosas, ¿no? Entonces hay un límite que lo impone la longitud de onda de los fotones de la luz visible, si uno quiere mirar en el visible, que es la luz con la que uno puede mirar células vivas. O sea, si uno quiere mirar con mucho detalle, o sea, discriminando escalas espaciales muy pequeñas, una posibilidad es fijar las células ya no están más vivas y lo que uno mira es con algo que tiene una longitud de onda muy pequeña. Y en realidad lo que nos dice la cuántica, o sea, esta descripción un poquito más semiclásica de la cuántica, que todo tiene una longitud de onda asociada, no solo los fotones, también los electrones, por ejemplo. Y los electrones tienen longitudes de onda asociadas más pequeñas que la luz visible. Y por lo tanto, si uno manda electrones, puede medir, mirar o discriminar distancias más pequeñas. Entonces, por ejemplo, los microscopios de barrido electrónico permiten discernir escalas más pequeñas, pero necesito fijar la célula, no lo puedo hacer en célula viva. Entonces, si yo quiero mirar algo que está ocurriendo en la célula viva, no la quiero matar, necesito trabajar con luz visible. Y ahí estoy limitada con la longitud de onda de la luz de la iluminación. Entonces, lo que se logró con estas técnicas de fluorescencia en años recientes, y eso fue un premio Nobel del año, ahora yo dije 2008, el de la fluorescencia, de, y ahora no me acuerdo si no fue, tal vez ese fue el de medicina y el otro fue el de química, no me acuerdo, pero va, también es por esa época, más o menos, 2010 me parece, premio Nobel de Química a lo que se llaman las técnicas de superresolución de microscopía, que es mandar luz con una cierta estructura que permite excitar la fluorescencia en una región más acotada o usar justamente la fluctuación de la emisión con cámaras muy rápidas para discernir los centros que emiten los fotones. Espera que... Chat. A ver qué me dice el chat. 2014 super resolución, ok. Sí, más reciente. Bien. Y si estoy presentando no puedo googlear, no puedo hacer trampa acá. Pero bueno. Bien, entonces, más que nada lo que quería decir, volviendo al tema de la fluorescencia, es que la luz que vamos a recibir depende de muchas cosas. Por un lado, depende de la intensidad de la luz con la que uno esté iluminando y esa intensidad, a su vez, ¿qué le llega a la molécula fluorescente? Depende de todo el medio que tiene que atravesar esa luz hasta llegar a la molécula fluorescente. Lo que me llega a mí también depende de todo ese medio. Después la cámara está si detecta, cómo detecta, cuán sensible es, etcétera, etcétera. O sea, depende tanto de la iluminación como de la detección. Y no es tan sencillo encontrar
de qué forma cómo se compara el número de moléculas con el número de fotones. Entonces acá en este paper, del cual yo tomo un cachitinguis, plantean que hay un factor entre el número de moléculas y número de fotones o intensidad de la fluorescencia, que es alfa, y eso es lo que busca determinar de alguna forma en estos experimentos en los que miran división de células. Bien, es de este paper que apareció en 2005 en la revista Science, que lo que buscaba era mirar cómo ocurría todo el fenómeno eh, de transcripción y también después de traducción a creación de las proteínas, eh, cómo se observa a nivel de células únicas, cuánto varía, ¿no? De célula a célula. No mirarlo como en promedio, sino mirarlo en más detalle. Bien. Lo subí al paper a la página. Pero bueno. Entonces, para poder cuantificar esto que hicieron en estas células de bacteria de Escherichia coli, usaron un montón de proteínas fluorescentes, o sea, hicieron que la propia célula expresara distintas proteínas con esa colita fluorescente de distintos colores. O sea, la primera que se descubrió fue la verde, pero después se descubrió cómo hacer para modificar el color en el que emitía y ahora hay de muchos colores distintos. Con lo cual ilumina. Una de las cosas importantes de la fluorescencia y de toda la microscopía de fluorescencia es trabajar con moléculas que sean excitadas por luz dentro de un rango bien angosto de frecuencias o de longitudes de onda de la luz que excita. Porque de ese modo yo puedo marcar con distintos colores y con distintos láseres voy a excitar las distintas moléculas y después observar. O también uno puede separar la emisión, o sea, si yo puedo poner filtros que me toman cierto rango de longitudes de onda y entonces eso me permite separar y mirar lo que está emitiendo en este color, lo que está emitiendo en este otro color. Bueno, hay todas manipulaciones con el tema de los colores, que es equivalente a decir la longitud de onda de la luz, ya sea la incidente como la que emiten las moléculas fluorescentes, y así observar más de una cosa a la vez o en un mismo, tal vez es una atrás de la otra, pero en un mismo sistema, en una misma célula. Bien, entonces, bueno, ellos querían hacer este experimento y lo que querían era determinar esta relación entre número de moléculas fluorescentes e intensidad de, puse fluorescentes IE, pero bueno, e intensidad de la fluorescencia. Y al parte de los capítulos que describe esto en el libro de Rob Phillips están en la guía 2. Bien, entonces esto le permitió determinar cuántas moléculas fluorescentes de un tipo, o sea, que emiten en un mismo color, recibía cada una de las hijas. Bien, entonces tenemos estas variables aleatorias. Yo tengo una madre que tiene un cierto número de moléculas fluorescentes de las que observo en un color. Entonces, supongo que tengo marcadas unas determinadas, ¿no? Que es específica mi marca. Bien, y este número es el número justo antes de que se divida la madre, que me manda una cierta intensidad de fluorescencia. Y después tengo esto se divide en dos hijas y bueno, si yo miro inmediatamente después de la división, el número total de moléculas de ese tipo, si sumo la que está en una hija y el que está en la otra, tiene que ser la que estaba en la madre, ¿no? O sea, es el número en el que se dividen inmediatamente después. Algunas van a parar a una hija, otros van a parar a la otra hija, ¿no? O sea, pasa esto. La variable aleatoria número de moléculas en la madre es igual a la variable aleatoria número de moléculas en una y otra hija. Por otro lado, una de las cosas que pasan con la fluorescencia es que sufren estas moléculas fluorescentes lo que se llama blicheo. Bueno, es una castellanización de la palabra en inglés, que en realidad sería como que le tiramos la bandina a las cosas y entonces se les fue el color. Y es que cuando uno permanentemente está excitando a estas moléculas fluorescentes, hay un momento en que ya dejan de hacer esas transiciones. Es como que se agotaron.
Y eso se llama blicheo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno quiere observar que no les pase eso. Pero si yo miro inmediatamente antes e inmediatamente después de la división, voy a tener el mismo número de fluorescentes. Entonces tengo por un lado el número, las variables aleatorias asociadas al número de moléculas y por otro lado tengo la intensidad de la fluorescencia en la madre y en las hijas y están relacionadas estas variables aleatorias Y con M a través de ese factor alfa que es el que quiere determinar, el que hacen este método para determinar en este paper. Bien, entonces lo que observan experimentalmente es que cuando se divide la madre en dos, el volumen de las hijas en este organismo es más o menos, los dos volúmenes son iguales en las dos hijas, o sea, como que se divide en partes iguales todo el contenido que estaba en la madre. Entonces podemos esperar que M1 y M2, esos números de moléculas, sean parecidos. Entonces vamos a ver cómo lo podemos poner un poquito más en el lenguaje de las probabilidades, más cuantitativo, más matemático, esto. Entonces, déjenme ver si ahí está. Entonces acá el dibujito es como si yo tenía en un volumen, que era el de la madre, las moléculas repartidas, vamos a pensar que están equidistribuidas así uniformemente dentro del cuerpo de la madre, y ahora van a ser separadas en dos volúmenes, que son iguales esos dos volúmenes en promedio, más o menos. Entonces, puedo pensar que cada molécula tiene igual chance de ir a uno que de ir a la otra. Entonces, pienso que cada molécula es como que tira una moneda que no está cargada, y si le sale cara, va a una de las dos hijas, y si le sale seca, va a la otra. Entonces, esto quiere decir que lo que yo tengo para cada molécula es como una variable, un proceso tipo Bernoulli, en donde tengo una probabilidad, un medio de que vaya a una de las dos hijas y un medio de que vaya a la otra. Bueno, entonces, supongamos que yo ahora miro una célula madre que tiene un cierto número de moléculas M0 fijo, ¿no? M0 está fijo, es justo antes de dividir. ¿Cuál es la probabilidad de que en la hija 1 hayan caído K moléculas y por lo tanto en M2 hayan caído M0 menos K? Bueno, esto es lo mismo que cuando decíamos tiramos la moneda una cierta cantidad de veces, en este caso sería tantas como moléculas había en la madre, ¿no? M0 veces, lo tiro M0 veces y veo la primera me dio cara, bueno, viene a esta, la segunda me dio cara, vuelve a esta, la tercera me dio seca, va a la otra, y así. Y entonces, para contar cuántas vinieron acá, es sumar cuántas caras me salieron en M0 intentos, que sería el número total de moléculas. Y nosotros sabemos qué distribución es esa porque la vimos en la clase pasada. Pero bueno, no se los pregunto porque es difícil la interacción acá, pero bueno. Entonces, si yo tengo M0 fijo, la probabilidad de que tome un cierto valor M1 está determinada por la binomial. La binomial de, acuérdense, era NP, ¿no? N era el número de intentos y P era la probabilidad de que saliera cara, ¿no? En este caso, el número de intentos es M0, el número de moléculas, y la probabilidad de que vaya a una de las dos hijas es un medio. Entonces, esa es la primera cosa que uno supone que es una buena descripción. Todo esto es suponiendo M0 fijo, o sea, dado M0, es casi como una probabilidad, lo es en realidad, es una probabilidad condicional. Yo estoy fijando el valor de una variable aleatoria, digo, M0 tiene un valor conocido. Dado que conozco ese M0, ¿qué pasa con las otras variables aleatorias? ¿Mm? Y entonces lo que sé es que dado M0, si yo tengo una binomial, la varianza, acuérdense, era NP por 1 menos P. Y acá N es M0, P es un medio, 1 menos P es otro medio también.
Entonces, en el paper definen lo que sería algo así como la diferencia entre lo que va una hija y otro, este delta M. ¿M? Que como estas dos variables no son independientes entre sí porque tienen que sumar M0, lo puedo reescribir a M2, lo escribo como M0 menos M1 y entonces me queda 2M1 menos M0. Bien, entonces si yo tengo M0 fijo, puedo calcular cuál es la varianza de esta. Esta es una nueva variable aleatoria que la puedo poner como función de M1 y como M0 está fijo, M0 es una constante en este cálculo. Bien, entonces la varianza que es, acá estoy usando la notación, voy a ir cambiando, depende de si copié cosas del Wikipedia, si con imágenes o las escribí yo, voy a cambiar de notación más de físico a la notación más de matemático, esto es el valor medio, en notación medio de físico. Habíamos dicho de la distancia al cuadrado entre la variable aleatoria, delta m, y su valor medio de delta m. Bien, pero ahora lo que hago es delta m lo reemplazo por 2m1 menos m0. Entonces me queda 2m1 menos m0 menos el valor medio de 2m1 menos m0. Y todo eso al cuadrado, valor medio. Y ahora, ¿qué hice acá? Ah, bueno, acá lo que estoy diciendo es que el valor medio de una suma o una resta o lo que sea es la suma o la resta de los valores medios, ¿no? O sea que esto es 2m1 menos m0 menos el valor medio de 2 veces m1 más el valor medio de m0. Pero como les dije, m0 acá está fijo, porque yo digo, dado que conozco m0, voy a calcular qué pasa con la variación a posterior, debido a la división. Por lo tanto, el valor de m0 y su valor medio son iguales, porque es un único valor que ocurre con probabilidad 1, está fijo. Ahí lo estoy considerando una constante. Y entonces me quedó esto. Pero esto, yo puedo sacar factor común el 2, que es lo que hice acá, y como está al cuadrado me queda un 4, y lo puedo sacar del valor medio, porque hacer cualquier cosa que yo haga, que acuérdense que el valor medio era una suma o una integral, y si todo está multiplicado por un factor, lo puedo sacar de la suma o de la integral, es lo que hice acá, la saqué al 4 del valor medio, del cuadrado, y esta es la varianza de M1, que es lo que acabo de escribir acá. Y bueno, acá ahora reemplazo M1 por la varianza de M1 por su valor, que era M0 por un medio, por 1 menos un medio, pero bueno, esto es un cuarto, así que esto me queda M0. Entonces acá aparece cuál es la varianza de esta diferencia dado este... Dale, decime la pregunta. Hola, ¿cómo estás? Sí. Sí, perdón, pregunta por ahí de medio me olvidé de probar ya a esta altura. Pero, ¿esto te decía, o digamos, de alguna forma estás viendo que tienen la misma distribución el delta M que el M1 o no tiene nada que ver? No, no tienen la misma distribución, Ah, ok, porque cuando vos, fíjate, em, porque cuando vos le pones un factor adelante, no te queda igual. ok, Entre otras cosas, porque fíjate que la varianza de delta M, la varianza, bueno, en este caso habría que hacer para atrás, pero cuando vos tenés una binomial, la varianza es igual al valor medio por 1 menos p. Acá es un poquito más difícil este tema, o sea, es como que tenés el M0, tenés P y tenés 1 menos P. Y eso no va a estar en el delta M. Cuando vos multiplicás por un factor, la distribución es otra. ok, Debería, o sea, después si querés lo miramos, pero si vos miras cuál es la probabilidad, ¿no? Que era la probabilidad de que salga M1 igual a K, era un combinatorio, en este caso sería M0K, este, por P a la M,
P a la K por 1 menos P a la M0 menos K. Si vos ahora decís, mi variable es un factor por M1, no te da la misma distribución. Ok, buenísimo. Pero se puede hacer la cuenta. Está bien. No, no, dale, Ahora pero igual. después vamos a ver el vamos a ver cómo hacer cuando vos tenés una variable aleatoria y una función de una variable aleatoria. Cómo Dale, determinar genial. las distribuciones. Pero bueno, entonces Gracias. acá, no de nada. Acá determinan la relación en cómo escribir la varianza en función de lo que es un parámetro del problema, que es M0, porque estamos pensando, estoy tomando una madre. Ahora paso a fluorescencia. Acá tal vez se ve incluso más, no lo sé. Bueno, le metes un factor adicional y entonces podés mirar la varianza de la diferencia de fluorescencia entre las dos hijas. Y te aparece otro factor adicional, que te aparece un alfa al cuadrado en la varianza. Es eso, es el alfa al cuadrado versus que el valor medio te va a multiplicar un alfa. Entonces eso te va deformando un poquito si lo pensás, tal vez en binomial tiene la cosa adicional del 1 menos p, pero si lo pensás en Poisson, por ejemplo, que es un límite de la binomial cuando p va a cero y el n va a infinito, ¿no? Poisson es tal que el valor medio es igual a la varianza. El valor medio es n por p y la varianza es n por p, porque 1 menos p tiende a 1. Y np es el valor medio que suponemos que es finito. Entonces, vos tenés Poisson, su varianza es igual a su valor medio. Si yo agarro una variable que es 3 veces Poisson, el valor medio se va a multiplicar por 3 y la varianza se va a multiplicar por 3 al cuadrado. Entonces ya no vale que la varianza sea igual al valor medio, porque me da 3 veces el valor medio. Entonces no es Poisson. Ahí se ve bien claro en Poisson. En binomial es más difícil porque es un poquito más complicado, pero en Poisson se ve enseguida. O sea, meter factores no es tan trivial. Pero bueno, entonces acá metimos este alfa y fíjate, se ve acá, la varianza del delta Y es alfa cuadrado por M0. Y si yo pienso en el valor medio de delta Y, va a ser alfa por, por el M0, ¿no? ¿Qué es el I0? Bueno, el I0, ¿no? Que no es el valor medio del delta I, sino este sería el del I0. Pero bueno. Bien. Entonces, si M0 está fijo, que es el número de moléculas en la madre, I sub 0 también está fijo. Es alfa por I sub 0 es M0. No, al revés. Alfa por M0 es I sub 0. O sea, la fluorescencia es alfa por M0. Y entonces, dado I sub 0, lo que yo sé que el desvío de este delta I es la raíz cuadrada de la varianza, es la raíz cuadrada de alfa por I sub 0, que es lo que está acá escrito, y eso es lo que hicieron en el paper. Lo que hicieron fue agrupar de a madres que tenían I sub 0 parecidas. O sea, es como vinearon las fluorescencias de las madres en valores este, y así. Entonces, lo que están haciendo acá es para cada valor de I sub 0, calculan el delta I en su valor medio y y el desvío alrededor de la... Bueno, acá no están graficando el valor medio, acá están graficando el desvío del delta I. Para distintos experimentos y les da muy bien, se les pega bastante bien a una curva de la forma alfa y 0 a la 1 medio y de ahí determinan alfa, fiteando. Bueno, entonces este es un ejemplo de un problema en el cual aplican estas ideas de probabilidades, en particular para calibrar el experimento, porque esto es una calibración que después les permite
cuantificar el número de moléculas a partir de la calibración. Y ahora vamos a ver otra situación en la cual vamos a usar también ideas de probabilidad, que es el paseo al azar. Y justamente lo conecto con algo que hablamos la clase pasada, que fue la idea de la temperatura. Y yo empecé con la temperatura del gas ideal, que es lo más fácil, porque son cosas que no interactúan, en donde uno tiene velocidades aleatorias y donde, ¿qué significa la temperatura? La temperatura está vinculada con la varianza de esa velocidad aleatoria. Y en particular, digamos, para que tengan las mismas unidades, la varianza de la velocidad es proporcional con algún factor a la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa de las moléculas del gas. Y esto también se puede escribir con RT y poner números de Avogadro y etcétera. Pero bueno. Y esto me da una idea de la velocidad, o sea, la varianza de la velocidad tiene unidades de velocidad al cuadrado, y entonces m por velocidad al cuadrado es una energía, k por t es una energía. Y lo mismo sucede, esta cuestión de la varianza de las velocidades, sucede cuando uno tiene una solución diluida donde tiene poquitas moléculas que se están, bueno, cuando uno tiene una solución en realidad. Y en este caso, la similitud con el gas ideal es que si está diluida, las moléculas que están en el medio del agua, por ejemplo, en esa solución acuosa, no se encuentran entre sí, solamente interactúan con el medio en el que se encuentran, con el solvente, ¿no? Entonces estas moléculas disueltas ahí están chocando con ese medio e intercambian, con ese medio intercambian momento lineal e intercambian energía. O sea, si yo solo miro las moléculas que se van moviendo, no se conserva ni la energía ni el momento lineal porque están todo el tiempo intercambiando con las moléculas con las que van chocando. Y este es un dibujito de estas moléculas, estas serían las del solvente, los puntitos negros, y las otras que van chocando y van realizando lo que se llama un paseo al azar. Es una forma de describir esta situación, un paseo al azar. Y lo que uno puede decir es que entre choques se mueven en línea recta, o sea, choca, se mueve en línea recta, choca, y es verdad que cuando choca un poquito de recuerdo tiene de con qué velocidad venía, pero digamos, cuando son que chocan muy seguido, muy poquitos choques después ya se olvida, porque chocó con tantas otras moléculas que no hay como una pérdida de memoria, ¿no? Entonces el paseo al azar consiste en suponer que viene con una velocidad y sale con otra velocidad medio, que no se acuerda de la velocidad con la que venía. Pero sí lo que puedo decir es que más o menos en promedio las velocidades van a estar alrededor de esta velocidad típica, que es la que me da kt sobre m, ¿no? Kt sobre m es una velocidad al cuadrado, raíz de kt sobre m es lo que uno llama velocidad térmica, que es lo que está acá, y entonces entre choques se mueve con una velocidad que tiene que ver con esa temperatura en módulo. Ustedes pueden ver esto, ¿no? Porque de repente me salió un mensaje que los participantes pueden ver mi aplicación. Bueno. Y esto ocurre muy seguido los choques porque nosotros calculamos que la separación entre las moléculas de agua es muy chiquita. O sea, está todo muchas moléculas y esto va chocando. Bien. Entonces, lo que sucede es que si bien entre choques sucesivos pueden ir a velocidades altas, que son estas velocidades térmicas, el hecho de que todo el tiempo esté cambiando de dirección hace que el desplazamiento, si yo miro cuánto se desplazó esta molécula a lo largo de un cierto tiempo t, se desplaza mucho más lentamente que si se moviera en línea recta con esa velocidad térmica. Y no solo eso, sino que lo que vamos a ver es que el desplazamiento no es proporcional al tiempo, como ocurre con un movimiento de velocidad constante, que el desplazamiento es v por t. No, sino que va como t a la 1/2. Y eso es lo característico de lo que se llama difusión, de un movimiento difusivo, que es el que describe el paseo al azar.
Bueno, el paseo al azar también se lo llama movimiento browniano y fue observado a principios del siglo XX por Perrin en granos de polen que chocaban contra moléculas de agua. Y hoy buscando ver si había un video de algo, encontré que en el CNRS de Francia hay una película hecha por Jean Perrin en 1923. Ahora vamos a mirar un cachito. Les puse el link en el ay, me quedó mal, esperen. Ahí está. A los 59 segundos de este video se ve una filmación, ahora vamos a ir, que después se vuelve a mostrar y se muestra cómo hace emulsiones. Es largo el video, así que no lo vamos a ver entero, vamos a mirar un poquito de esto del polen. Y después vamos a mirar también, bueno, acá medio que se repite en este tutorial sobre paseos al azar, todos estos links están en la página. Y vamos a pasar después al pizarrón. Entonces, déjenme que deje de compartir y ahora vamos a compartir lo de la peli, que es muy impresionante, es una película muda, imagínense, en el 1923 hicieron esta película. Ahora les comparto. Bueno, a ver. Ahora en un ratito. Y ahí está. Espero que se vea. Son estos movimientos así, de movimientos brownianos. Y después más adelante, a lo largo del video, va mostrando cómo va armando una solución y una emulsión, etcétera, y va mostrando ese movimiento browniano. Es muy interesante, la verdad. Y muy emocionante por la época de la que hicieron esta película. Así que después lo pueden mirar. Y acá está este otro, que es el que, como les dije, están acá los granos de polen. Este se ve un poquito más tiempo. Ahí. Es de un tutorial. Brownian motion was first observed soon after the invention of the microscope, when everything was being examined under the microscope. In 1785, Ingelhaus observed the stochastic motion of pollen in water. Before we knew the existence of molecules, fantastical mechanisms were invoked to explain this behavior. Now we know better. The stochastic motion of the pollen is the result of collisions with water molecules. This type of stochastic motion abounds in nature. And in the next slide, I want to show you a few basic examples. Bueno, entonces vamos a pasar al pizarrón para describir un poquito este paseo al azar de una forma sencilla. Y lo vamos a pensar, el paseo al azar, lo vamos a hacer en una dimensión espacial. Pero antes de ir a una dimensión espacial, déjenme que... esperen que esto viene acá. Ahí está. Entonces la partícula va haciendo esto. Y lo que dijimos es que estamos suponiendo que cada vez que choca, viene con una cierta velocidad, v entrante si quieren, y salen con una v in y una v out, y que estas dos velocidades no están correlacionadas, o sea, no, medio que se olvida. Y que lo que uno sabe es que si yo mirara en una sola dimensión espacial, no me quedó muy simétrico, debería ser simétrico, sabemos que la distribución de velocidades de una componente de la velocidad es una gaussiana alrededor de cero, donde este ancho, que es el sigma, va como la raíz de kt sobre la masa, ¿no? El ancho de la gaussiana, que me da el desvío de la gaussiana. Entonces, en definitiva, lo que uno puede decir es, si
si esto va sucediendo al azar y yo tengo esta distribución de velocidades, es como si yo tomara cada vez que choca, además de elegir la dirección, el módulo o bueno, puedo elegir las direcciones, ¿no? B sub x, B sub y, B sub z, las elijo a partir de esta gaussiana que tiene este ancho raíz de kt sobre m. Entonces, las velocidades van a estar típicamente dentro de ese rango de velocidades, ¿no? Bueno, puede ser cero, puede estar para un lado o para el otro, pero dentro de ese rango de velocidades. Entonces, lo que vamos a hacer en el paseo al azar es una hipersimplificación. Bueno, otra cosa que quiero introducir es este tiempo, el tiempo entre choques, es una variable aleatoria también. Y la distancia que recorre, camino recorrido entre choques, también es otra entre choques. Son todas variables aleatorias. Lo mismo que la velocidad que toma inmediatamente después de cada choque. O sea, esta velocidad que va a viajar en línea recta también es una variable aleatoria. Entonces, tengo todas estas variables aleatorias que están vinculadas entre sí porque la velocidad por el tiempo entre choques va a ser lo que se desplaza entre choques. Por lo tanto, no es que son todas independientes entre sí, están relacionadas entre sí. Y estas variables aleatorias tienen valores medios. Bueno, la velocidad como vector, ojo porque su valor medio es 0, pero si lo que me interesa es su módulo, es como si yo agarrara el valor del cuadrado, me da una idea del medio del módulo, y esto habíamos dicho que era del orden de kt sobre m. Y el tiempo entre choques es lo que se llama el tiempo entre colisiones, le vamos a poner un tau. Y el desplazamiento es lo que se llama el camino libre medio, el valor medio entre choques. Entonces, la descripción simplificada del paseo al azar es: todos los desplazamientos tienen tamaño lambda. Desplazamientos entre choques en módulo son el camino libre medio. La velocidad, esta que habíamos llamado, con la que salimos del choque, que también va a ser con la que entra, en módulo también siempre es la velocidad térmica, un solo valor. Y el tiempo entre choques, bueno, este no necesita módulo. Es el valor medio. Esa es la descripción simplificada del paseo al azar. Y la simplificación adicional que vamos a hacer ahora es, vamos a mirar el paseo al azar en una dimensión espacial. Entonces no tengo mucha libertad. No tengo mucha libertad. Yo tengo mi espacio y vamos a suponer que parto de x igual a 0. Y lo que sé es que la partícula viaja durante un tiempo tau y se desplaza una cantidad que es más lambda o menos lambda. Entonces, vamos a llamar a esto t igual a 0. Vamos a pensar ahí. Entonces, x en t igual a 0 es igual a 0. Y después, como se mueve en línea recta entre choques sucesivos, solo me interesa lo que va pasando inmediatamente después o inmediatamente antes
inmediatamente después de cada choque, ¿no? O sea que estoy medio discretizando, y además como los choques ocurren siempre después de que pasó un tiempo tau desde el choque anterior, lo que estoy haciendo básicamente es discretizando el tiempo, o sea, tomando no cualquier tiempo, sino 0, una vez tau, dos veces tau, y etcétera, n tau. ¿Mm? Entonces, lo que yo quiero hacer es calcular cuánto vale, esto es una variable aleatoria, x en un tiempo tn, sabiendo que en el instante inicial t sub 0, que era igual a 0, esto era igual a 0. O sea, la única libertad que tengo en este paseo al azar es que después de un choque me puedo mover a la derecha o a la izquierda, pero me muevo o en más lambda o en menos lambda. Eso es todo lo azaroso que hay. Pero eso azaroso hace que yo no pueda decir qué valor tiene x en t sub n. Esto es una variable aleatoria. Una variable aleatoria que depende del tiempo. Pero bueno, yo puedo pensar, tengo una variable aleatoria en t sub n, una en t sub n menos 1, etcétera, etcétera. Y entonces lo que me interesa es calcular de esa variable aleatoria su valor medio y su varianza. ¿Mm? O lo que es lo mismo, o sea, me interesa x en t sub n, valor medio, y la varianza. Que es una distancia al cuadrado respecto del valor medio en promedio, o en valor medio a su vez, ¿no? O sea, era x menos x en t sub n al cuadrado, valor medio. Entonces, vamos a la que sigue. Vamos a calcular entonces x de t sub n. Y lo que es fácil de calcular es cuánto vale x de t sub n como función de x. Supongan que esto es inmediatamente después del choque n, o de, bueno, en t sub n, si empiezo en t sub 0, sí, es después del choque enésimo. Y lo sé calcular muy fácil en función de dónde estaba inmediatamente después del choque anterior. Porque yo sé que recorrió, que se desplazó una cantidad que era lambda, que puede ser más lambda o menos lambda. Entonces, x en t sub n es igual a x en t sub n menos 1, o sea, inmediatamente después del choque anterior, más o menos lambda. Entonces esto lo voy a poner como le sumé una variable aleatoria que la voy a llamar delta n, donde delta n toma el valor lambda con probabilidad 1/2 y menos lambda con probabilidad 1/2. O sea, los dos, el paso hacia la derecha o a la izquierda son equiprobables. Bien. Entonces, si tengo esto, yo sé que x de t sub n, este lo puedo volver a ir para atrás en el tiempo, es x de tn menos 2 más delta de n menos 1 más delta n, y así voy en el tiempo. Déjenme ver si me conviene que sea delta n así cuando esté sub 1. Ok. Bien, sí. Entonces n me está diciendo lo que recorrió. Me parece que tal vez conviene que sea n menos 1, ¿no? Porque, supongan, empezamos en t sub 0, este sería t sub 0, acá sería t sub 1, y esto es lo primero que recorrió. Y ahí sufre el primer choque. Entonces vamos a hacer, este es el primer recorrido, este entonces es delta n menos 2, es lo mismo, ¿no? Pero es solo para que quede más claro. Bien. Entonces tengo esto, y puedo ir para atrás todas las veces que quiera, ¿no? Entonces,
Espera, no, todavía no había hecho el valor medio, estaba haciendo... Perdón, Silvina, una pregunta. Ahora que cambiamos a delta n-1, la probabilidad también, o sea, sigue siendo equiprobable, pero con delta n-1. Sí, este es un n genérico, ¿no es cierto? Ah, Es ok. que para todos, si querés le ponemos otra letra, mira, para que no confundas. Todas las deltas para m desde 0 hasta 1. Ok, Hasta perfecto. 1, hasta el que último, qué sé yo, ni Sí, siquiera. Ni siquiera es lo puedo hacer infinito a esto, ¿no? Para todo m directamente, desde m mayor o igual perfecto. que 0, ¿no? O sea, todos Bárbaro. los para todo m, ¿m? Mayor o igual Gracias. que 0. Bueno, perdón, porque estaba pensando cuál era la mejor notación. Bueno, esto es por pensarlo en el momento. ¿Cuál es la mejor notación? Bueno, entonces tenemos x de t sub n, ya fuimos a una vez, ¿no? A x de tn menos 2 más delta de n menos 2 más delta de n menos 1 y puedo seguir para atrás hasta que llego al inicio, ¿no? Que era x de t sub 0. Y voy a tener entonces delta 0 más delta 1 más más delta de n menos 1. O sea, tengo n veces deltas. Y entonces ahora yo me pregunto cuál es el valor medio de esto. Y lo que sabemos es que cuando uno hace valor medio de la suma, es la suma de los valores medios. O sea que esto es x de t sub 0 más delta 0 más todos estos. Y x de t sub 0, todos parten de x igual a 0, con lo cual el valor medio es 0. O sea, lo que yo estoy pensando acá es que tiro mi paseador en x igual a 0 y después veo cuánto se desplaza. Entonces siempre parte del mismo lugar. Acá no hay variabilidad, es todo 0, su valor medio es 0. Y después, delta 0 era con igual probabilidad un medio, con igual probabilidad más lambda o menos lambda. Entonces el valor medio de esto es 0, porque el delta m, valor medio, sería lambda con probabilidad un medio más menos lambda con probabilidad un medio. Ese es el valor medio, así que esto es 0. Y esto pasa para todos los deltas, con lo cual esto es 0. Quiere decir que en promedio, si yo tiro muchas veces mi paseador al azar, después de un tiempo t sub n, de tantos pasos, va a haberse movido, va a haber, digamos, si yo repito muchas veces lo mismo, voy a haber tenido tantas veces situaciones que llegaron a una cierta distancia a la derecha como situaciones que llegaron a la misma distancia a la izquierda. Y entonces en valor medio es como si no hubiera un desplazamiento en valor medio. O sea que la posición en valor medio es 0. Entonces vamos a ver ahora la varianza, que la varianza tiene que ver con una, como les dije, la varianza era x en t sub n menos valor medio de x de t sub n, que dijimos que era 0, ¿no? Al cuadrado, valor medio. Y esto es, como lo segundo es 0, esto sería x de t sub n al cuadrado. Bien, entonces esto es una distancia al cuadrado, es cuánto se desplaza en definitiva, en distancia, cuánto se desplazó respecto del 0, sin tener en cuenta el signo. Bien, entonces hago la misma cuenta que antes, lo único que ahora voy a tener que poner un cuadrado y eso me lo complica, pero bueno. Entonces lo que yo sé es que x de tn era, ahora lo quiero tener al cuadrado, es x en tn menos 1 más delta de n menos 1 al cuadrado. Y lo que voy a hacer es el binomio del cuadrado, ¿no? Entonces tengo x cuadrado en tn menos 1 más 2 veces delta de n menos 1 por x de tn menos 1 más
delta n menos 1 al cuadrado. Y ahora le tengo que tomar el valor medio a esto, ¿no? Entonces esto sería el valor medio de x cuadrado. Le voy a poner el n acá abajo para no tener que escribir tanto. Es igual al x cuadrado en n menos 1 más 2 delta n menos 1 x en n menos 1 más delta n menos 1 al cuadrado. Y esto es la suma de los valores medios. Bien. Bueno, me voy a pasar de página. Bien, vamos a reescribir acá. Esto de pasar de página es un poco un plomo, pero bueno, lo voy a reescribir. Tenemos esto. Delta. Bueno, primera diferencia con lo anterior es que delta al cuadrado, valor medio, como delta podía tomar valor lambda o menos lambda con igual probabilidad y no ningún otro valor posible, delta al cuadrado siempre es lambda al cuadrado. Entonces, este valor medio es lambda al cuadrado. ¿Mm? Primera diferencia. Y ahora viene cómo hago este valor medio de este producto. Yo ahora necesitaría tener la probabilidad, para poder hacer este valor medio, tengo dos variables aleatorias, la posición a la que llegó en n-1 y el último paso que dio, ¿no? El último choque, en qué sentido lo dio, delta n-1. Ahora, estos deltas se eligen en forma aleatoria entre más lambda y menos lambda, independientemente de dónde yo estoy o hasta dónde llegué. Entonces, estas dos variables son variables que son independientes. Pero por otro lado, además de que son independientes, y que por lo tanto lo que me dice es que la probabilidad de que uno tome un valor y la otra tome otro valor es el producto de las probabilidades, yo voy a tener, después de un cierto intento, después de una cierta cantidad de pasos, voy a tener tantas trayectorias que llegaron hasta un lugar como tantas trayectorias que llegaron hasta menos ese lugar, por lo que vimos antes. Por lo que vimos antes. Y entonces si yo hago este valor medio, después, al multiplicar por delta n-1, voy a tener tantas que fueron hasta un lugar y después eligieron más lambda, como tantas que fueron a un lugar y después eligieron menos lambda. Con lo cual, esto, uno lo puede en realidad escribir por ser las cosas independientes, lo puede escribir como el producto de los valores medios. Y esto habíamos dicho que era 0, y esto también era 0. Entonces este término de acá es 0. Y en definitiva, a lo que yo llego es a que xn al cuadrado es xn menos 1 al cuadrado más lambda al cuadrado. Y esto lo puedo seguir repitiendo hasta llegar a 0, ¿no? O sea, tengo mi xn al cuadrado es xn menos 1 al cuadrado más lambda al cuadrado, pero puedo ir a xn menos 2 al cuadrado más lambda al cuadrado más lambda al cuadrado, y así hasta llegar a x0 al cuadrado. El chat, a ver. El valor medio de delta al cuadrado, ahora lo hago. Déjame que termine esto. Entonces acá tengo lambda al cuadrado más lambda al cuadrado más ta 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 ta. Fíjense que
Cuando acá me dice n-1, sumé un lambda al cuadrado. Cuando me dice n-2, sumé 2 lambdas al cuadrado. Entonces, cuando acá me dice 0, quiere decir que sumé n, este era n-2 es n menos n-2. Entonces acá tengo n menos 0, acá tengo n lambdas. ¿Eso se entiende? N lambdas al cuadrado. O sea, por cada paso que fui yendo para atrás, para ver desde dónde partí, sumé un lambda al cuadrado. ¿Está bien? Desde n hasta 0. ¿Eso está ok? Entonces vamos a ver por qué el delta n al cuadrado es lambda al cuadrado. Lo que habíamos dicho, esto es, delta n puede ser más lambda y por lo tanto delta n al cuadrado más lambda al cuadrado con probabilidad 1/2. Y menos lambda, y por lo tanto menos lambda al cuadrado, con probabilidad 1/2. Así que esto es 2 veces como lambda al cuadrado y menos lambda al cuadrado son lo mismo, me queda 2, por esto a la 1/2 me queda lambda al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Era esa la pregunta? Ok, ok. Perdón. Bien. Entonces ahora viene la bella conclusión del paseo al azar, que es bien, bien linda, me parece, ¿va? ¿Qué es esto? Que xn al cuadrado, a lo que llegamos es que es n lambda al cuadrado. Pero habíamos dicho que teníamos una serie, un montón de cosas, lo podíamos poner en forma de la velocidad, del tiempo entre colisiones, de lo que sea. Entonces lo voy a poner de la forma que más me conviene. Y es la siguiente, y es que lambda sobre tau sabemos que es la velocidad térmica. Y en realidad tampoco es que voy a hacer eso así, vamos a pensarlo así. Lo que dijimos fue que esto, antes de pasarlo, no hace falta pasarlo a veces usted, este xn era x en el tiempo t sub n al cuadrado. Pero el tiempo t sub n, habíamos dicho que el tiempo lo estábamos mirando en cada tiempo de colisión, o sea, esto es x en t igual a n veces tau, el tiempo entre colisiones, y esto al cuadrado, ¿no? O sea que n me está midiendo de alguna forma cuánto tiempo transcurrió. Y eso lo voy a poner explícitamente, o sea, lo que voy a hacer es poner tau acá, lambda cuadrado sobre tau. Y este es el tiempo. Y entonces me dice que el desplazamiento cuadrático medio es lineal con el tiempo. La distancia al cuadrado que se desplazó es lineal con el tiempo. Esta es la característica del paseo al azar. ¿No? O sea, si yo grafico esto al cuadrado y si quieren, y lo pongo como función del tiempo, esto es lineal. Y el coeficiente, fíjense, el coeficiente de proporcionalidad es un coeficiente que se construye con cantidades microscópicas. Lo puedo poner como desplazamiento cuadrático medio sobre t, o lo puedo poner en términos de la velocidad térmica o de lo que sea. Y este coeficiente se lo llama, a menos de un factor, el coeficiente de difusión. En esta cosa que es en una dimensión espacial, que es la cuenta que acabamos de hacer, esto es 2 por cada dimensión espacial, por el coeficiente de difusión, por el tiempo, que acá sería t sub n. Esa es la definición del coeficiente de difusión, o sea, esta pendiente es 2D, D es el coeficiente de difusión,
habíamos dicho que 2D era lambda cuadrado sobre tau, o sea que lo puedo armar con cantidades microscópicas, pero es una cantidad macroscópica. Y lo otro que veo es que el coeficiente de difusión es algo que tiene unidades de longitud al cuadrado sobre unidades de tiempo. ¿Mm? Bien. Y lo otro que también veo es que, bueno, si puedo hacer esto a la un medio, algo así como una distancia, sería así. Esto va como la raíz de 2D por el tiempo, esto para un dado tiempo. Esto es lo que les pasa a un paseador al azar. Bien. Si estoy en más dimensiones, y yo elijo al azar en qué sentido me desplazo, o sea, me muevo en más menos lambda en X, más menos lambda en Y, más menos lambda en Z. Cuando uno hace el R al cuadrado, digamos, valor medio, es lo mismo que hacer el X al cuadrado, más el Y al cuadrado, más el Z al cuadrado. Porque son independientes, como me desplazo en X, Y, Z, elijo al azar las tres direcciones. Y entonces lo que uno ve es que, en definitiva, el R al cuadrado por cada dimensión le mete un 2dt. Así que es 2 veces el número de dimensiones del espacio por d por t. Esta es la relación de la distancia, digamos, al cuadrado. Esto se llama el desplazamiento cuadrático medio. Como función del tiempo. Bien, entonces esta es la descripción microscópica de la difusión. Creo que esto yo podía tener hasta 20. Y a ver, déjenme ver, que me parece que voy a generar otro. Tengo miedo de... No, esto no lo voy a borrar. Ok, bueno, sigamos. Entonces esta fue la descripción microscópica de lo que le pasa a un paseador. Entonces, pero nosotros sabemos que estas son lo que se llama, es como repetir el experimento de tirar las monedas, ¿no? A veces yo tiro la moneda y me fijo qué pasa y hago estadística y hago histogramas. Y entonces también acá me puedo preguntar qué pasa si yo tengo muchos paseadores, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, cuando uno repite muchas veces el experimento, se puede preguntar, después de haberlo hecho muchas veces, me fijo al tiempo t, cuántas trayectorias tuve que llegaron a este lugar, cuántas trayectorias tuve que llegaron a este lugar. Pero lo puedo hacer como, en lugar de tirar una atrás de la otra, lo puedo hacer simultáneamente. Y esa es la idea de cuando uno pone, por ejemplo, una gota de tinta en un líquido, pone como todas las moléculas coloreadas en un lugar y después ve cómo se van desparramando. Y ahí está viendo como alguna idea de la estadística de las trayectorias en el espacio. Porque lo que subyace a esta descripción es que los paseadores no se interfieren entre sí. Los paseadores solo interactúan con el medio y no se ven entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pongo muchos paseadores a la vez?
en x igual a 0. ¿Cómo va a ser la estadística? ¿Cuántos voy a tener que llegaron a un lugar? ¿Cuántos voy a tener que llegaron a otro lugar? Estadística, el histograma. O a otro. Y una forma de contestar esto, vamos a hacer algunas simulaciones numéricas. Una forma de contestar esto es preguntarme simultáneamente qué les pasa a varios paseadores. Los paseadores se van a ir moviendo en el espacio y entonces supongan que yo tengo, vamos a pensar de nuevo en una dimensión espacial, entonces lo que voy a pensar es como que yo los obligo a moverse en un caño y siempre en la dirección horizontal, ¿no? Entonces este es mi caño, lo voy a subdividir en cachitos. Este es mi caño unidimensional. Y lo que voy a hacer es subdividir en cachitos del tamaño del que se desplazaban los paseadores. Y esto lo voy a llamar mi delta X, que es un número chiquitito desde el punto de vista macroscópico. Y entonces, como voy a tener muchos paseadores en cada lugar en distintos tiempos, lo que voy a definir es una densidad del número de paseadores, o sea, n de x y t va a ser la densidad del número de paseadores en el cachito que está, vamos a ponerlo acá, no sé, acá le pongo este es x y este es x más delta x, como cuando hacemos la densidad de probabilidad. Densidad del número de paseadores que están entre x y x más delta x. Por lo tanto, esa es la densidad, eso lo que me dice es que el número de paseadores que yo tengo entre x y x más delta x es esa densidad por delta x. Y este sería un número pequeño. Si quieren le ponemos un D, como porque es proporcional al tamaño del caño, que estoy suponiendo que es un cachito, el cortecito que hice que es chiquitito, es casi un diferencial. Bien. Entonces, pero bueno, mejor no le pongamos le voy a poner mejor no le pongamos el chiquito, pero es chiquito, comparado con el número total de paseadores que tengo adentro del caño, ¿no? Que vamos a pensar que es un caño infinito. Bueno, entonces lo que yo me quiero preguntar es, y yo estoy mirando en tiempos que son discretos, ¿no? Estoy mirando en 0, tau, etcétera, etcétera. Uy, vamos a ponerle L tau, porque ahora me quedo el N acá. Entonces lo que yo me estoy preguntando, a mí lo que me interesa es, si yo tengo un cierto valor en un cierto tiempo de estos t sub m, en una posición, ¿cómo se compara con lo que tengo después, en un instante posterior? T sub m más tau. Mis instantes están discretizados en esta descripción, ¿no? Entonces, voy a pasar... no, mejor no paso porque si no se me va a terminar esto. Bien, entonces, lo que yo sé es que lo que yo tengo
en una posición en un cierto tiempo más tau, en un t sub m más tau, por el tamaño del cachito de caño, es lo que me entra de los paseadores que hacen. En cada instante tiran una moneda y deciden si van a la derecha en más lambda o van a la izquierda en más lambda. O sea, si se pasan al cachito de caño que está a la derecha o se pasan al cachito de caño que está a la izquierda. Esas son las dos opciones que tienen. Entonces, lo que yo tengo en un instante inmediatamente después de alguna de estas decisiones va a ser lo que me vino del cachito que estaba a la izquierda, que decidió que venía a la derecha. Y como la probabilidad de que se muevan a la derecha o a la izquierda es un medio, y ahora estoy pensando que hay varios, los que me vienen de la izquierda son más o menos un medio de los que estaban ahí a la izquierda en el instante anterior. Esto por delta X, ¿no? Más un medio de los que me vienen de la derecha. ¿Mm? O sea, yo lo que estoy haciendo es, tengo mi caño. Esto no es, no es propaganda política, chiquis. De repente me acordé de Nicolás del Caño. Bueno, x menos delta x más delta x. Y entonces estoy preguntándome, los que tengo acá en el tiempo t más tau son la mitad que se movieron para este lado, de este lado, porque hubo otra mitad, voy a cambiarle, bueno, estos vamos a poner, les voy a cambiar. Son la mitad de los que estaban acá que se movieron para la derecha y la mitad de los que estaban a la derecha que se movieron para la izquierda. ¿Mm? Esto es los que recibo. Pero a su vez los que estaban acá en el tiempo anterior se fueron, o a la izquierda o a la derecha, no me quedó ninguno, se fueron todos. La mitad se fue para un lado y la otra mitad para el otro. Entonces, en definitiva, lo que yo tengo en X, en t más tau, en número, es la mitad de los que vienen de la izquierda más la mitad de los que vienen de la derecha. Y lo que me interesa a mí es imaginar en cuánto varió respecto de la situación anterior. Y entonces, uy, esto es más tau delta x menos lo que había originalmente. Esto es un medio de nx menos dx más un medio nx más delta xt menos n de xt. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es algo que es, me doy cuenta que son las 4, que es muy común cuando uno tiene estas cantidades chiquititas. Yo podría decir, bueno, yo desprecio delta x porque es muy chiquito. Pero si desprecio delta x en esta expresión, me queda un medio de n en x y t más un medio de n en x y t menos n de xt. No llego a nada. Entonces, ¿cómo mejoro la aproximación cuando delta x es chiquito? Es hacer lo que se llama un desarrollo en serie de Taylor. Voy a hacerlo un poquito y después lo revisitaremos. O sea, si yo tengo una función de x, vamos a poner más delta x, el tiempo siempre está fijo, acá. Esto, si delta x es muy chiquito, es muy parecido a f en x. Pero después lo puedo mejorar esa aproximación. ¿Cómo la mejoro?
calculo la derivada de f respecto de esta primera variable, porque esta es una función que depende de dos cosas, de la posición y del tiempo, calculo la derivada, eso significa hacer la variación dejando el tiempo fijo de esta x en x y en t, por la diferencia entre el valor que toma la primera variable acá y el valor por el cual lo estoy medio aproximando. Y esa diferencia es delta x. Y puedo ir un poco mejor e ir a la segunda derivada de x y t por delta x al cuadrado. Esto es lo que se llama la aproximación en serie de Taylor, que no sé si los chicos de biología lo vieron, pero sería algo así como si me olvido del tiempo, el tiempo está fijo acá, en esta cosa, y solo miro el x, y tengo mi f, y acá tengo, esta es mi función, esto es x, y esto es x más delta x, y están muy cerquita una de la otra, la función, si es continua, no va a variar mucho, se van a parecer mucho la f de x y la de f de x más delta x. La primera aproximación es quedarme con este valor, la segunda aproximación es pasar una recta por acá con la pendiente igual a la derivada de la función acá. La tercera aproximación es ponerle un poquito de curvatura cómo lo estoy aproximando, que es meterle algo que depende de delta x al cuadrado. O sea, es como que lo voy mejorando la aproximación. Y con ese desarrollo, entonces, lo que uno escribe es que n en x más delta x t, esto todo estaba en delta x y esto estaba por un medio, más un medio de n de x menos delta x t delta x, menos n de x t por delta x, lo que uno hace es, me queda un medio de n x t delta x más la derivada respecto de x. Voy a sacar este delta x que viene, lo voy a sacar factor común si no me voy a confundir. Lo voy a sacar. Me parece que lo mejor va a ser que detenga porque si no me va a quedar un poco largo todo. Por delta x más la derivada segunda por delta x al cuadrado y más lo mismo con el término que sigue, con la única diferencia de que acá me aparece menos delta x en lugar de más delta x, así que acá me queda más de n menos delta x más un medio de la derivada segunda, y acá me queda menos delta x al cuadrado, y todo esto menos n de x t delta x. Bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a dejar acá. Bueno, vamos a volver a la definición de D. Ahora después, cuando veamos esta ecuación, vamos a ver qué era la definición de D. La definición de D es algo que tiene que ver con el factor de proporcionalidad. Acá. Entre el desplazamiento cuadrático medio y el tiempo transcurrido. En el factor de proporcionalidad entra lo que se llama el coeficiente de difusión. Y es algo que se arma con cantidades microscópicas de unidades longitud al cuadrado sobre tiempo. Y entonces lo que vimos fue que en el paseo al azar, acá, nos daba
que D es lambda al cuadrado sobre 2, o sea, el camino libre medio al cuadrado sobre 2 veces el tiempo entre colisiones. Se define como, depende de cómo por dónde venís con el coeficiente de difusión, porque muchas veces la difusión, sí, se define así directamente, como el factor de proporcionalidad entre el camino en el cuadrático medio y el t con este 2 y el número de dimensiones. Se define así. Pero también ahora, yo me adelanté con este tema de las ecuaciones porque me quedaba un ratito y no me entró lo de las ecuaciones, lo lamento, lo vamos a repetir la clase que viene porque me fui demasiado rápido, me parece, con las ecuaciones. Pero otra forma de introducir difusión es justamente a partir de lo que vamos a deducir ahora, que es la ecuación para la densidad de las partículas. Y ahí te aparece el coeficiente de difusión. Entonces hay como dos formas de entrar a la difusión, desde un punto de vista microscópico o desde un punto de vista macroscópico. Bueno, dejemos acá y volvamos en media hora. ¿Mm? Hay una pregunta muy rápido. ¿Podemos volver un segundo a la diapositiva 10 que me quedó? Ah, de la que estábamos recién compartiendo. Sí, sí. Espera. Vamos a compartir. Perdón. No, no está bien. Esto. La 10. Ahí. Ahí está. Perfecto. Listo. Era muy chiquito. Bueno, no, perdón que me pasé porque primero dije, me sobran 15 minutos y no me entró en 15 minutos lo siguiente que tenía que abordar, pero bueno. Que era algo que pensaba para la clase que viene en realidad, pero bueno. Bueno, hagamos media hora de descanso. O sea, volvemos menos 20 más o menos. Tal Vale, vez. genial. Gracias.